Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Senado estadounidense aprueba ley clave para la administración Biden que busca hacer frente al cambio climático y propone reformas al sistema de salud. Tras posesión del presidente Gustavo Petro, comienza nueva era de cooperación entre Estados Unidos y Colombia. Entre los primeros actos del mandatario está la radicación ante el Congreso de una reforma tributaria. Además, se agudiza la problemática de migrantes que llegan en buses desde la frontera sur a Ciudad Santuario. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. El Senado estadounidense aprobó una propuesta legislativa determinante en el plan de gobierno del presidente Joe Biden. La iniciativa es el proyecto de ley más ambicioso sobre el cambio climático en la historia del país, pero también tiene otros componentes. ¿De qué se trata, Jorge Agobián? Yasmín, los 740.000 millones de dólares aprobados en el Senado en ese proyecto de ley son notablemente menores de lo que había pedido el presidente Joe Biden inicialmente para su gasto social, que eran 3 billones de dólares. Aún así, este proyecto aumenta los impuestos notablemente también a las grandes corporaciones estadounidenses y puntualmente, el tema del cambio climático es uno de los más resaltantes. A continuación, explico por qué. El proyecto de ley contempla la mayor inversión en materia ambiental en la historia de Estados Unidos. En total, más de 370.000 millones de dólares para impulsar el uso de energía limpia y reformas climáticas. Entre ellas, la promoción del uso de vehículos eléctricos. The yeas are 50, the nays are 50. La aprobación en el Senado no fue nada fácil. The Vice President votes in the affirmative and the bill as amended is passed. Ante una Cámara dividida 50-50, fue necesario el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. El proyecto se llama Ley de Reducción de la Inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos costos en el país. Va a contribuir a un futuro más seguro, estable, limpio y asequible para las familias estadounidenses, y aunque es posible que no veamos un gran impacto en la inflación en el primer o segundo año, los secretarios del Tesoro que han servido en gobiernos demócratas y republicanos apoyan este proyecto de ley. La propuesta legislativa contempla la reducción de los precios de algunos medicamentos, extender los subsidios de seguro médico, imponer un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones y reducir el déficit presupuestario. Reckless spending. El liderazgo republicano que votó unánimemente en contra considera que la medida afectará más a la economía. Ellos dicen que el aumento de impuestos será a las grandes corporaciones, pero las grandes corporaciones suben los precios, lo transmiten todo. Entonces, desde nuestra perspectiva, veremos esos aumentos de impuestos en el futuro y los estadounidenses lo sentirán. Se espera que este viernes en la Cámara de Representantes se someta a votación y se apruebe este proyecto de ley. El presidente Joe Biden ha asegurado que lo promulgará inmediatamente. Yasmín. Jorge, y respecto a la tensión diplomática con China, antes de un viaje a Kentucky, el día de hoy el presidente Biden indicó que no está preocupado por Taiwán, pero sí por las acciones que podría emprender China en la región, después de la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. China anunció que realizará nuevos ejercicios militares en mar y aire alrededor de Taiwán, a pesar de que ya había programado el fin de sus maniobras este domingo. Bien, y pasamos a Colombia, donde la delegación estadounidense que viajó a ese país para la posesión del presidente Gustavo Petro se reunió este lunes con el mandatario para establecer la agenda de cooperación entre ambos países. Hacemos contacto con nuestra enviada especial Celia Mendoza y luego con nuestro corresponsal Jair Díaz, pero empiezo contigo, Celia. ¿A qué acuerdos llegaron?
Básicamente ellos están estableciendo una estrategia mancomunada entre los dos países, reconociendo que tienen más cosas en común que en contra, y algo que es fundamental es el trabajo que han venido haciendo para mantener la paz, la lucha para defender a los líderes sociales y mejores condiciones de vida para los colombianos. Pero el tema del narcotráfico fue uno que se tocó durante esta conferencia de prensa, y esto fue lo que dijo Samantha Powers, quien es la directora del USAID. Coincidimos en que el narcotráfico ha tenido un impacto devastador en las comunidades aquí en Colombia y en Estados Unidos, con un impacto particularmente devastador en las comunidades de color. Y entonces hay una base allí para hablar con mayor detalle sobre cuál será el enfoque. Escuchamos claramente el mensaje del presidente. No cree que el enfoque vaya bien, pero también creemos que tenemos intereses compartidos sobre los que podemos construir para forjar un camino constructivo hacia adelante. El tema de Venezuela también se tocó, y en especial con el líder del Congreso en la Cámara, en la unión específica que trata de relaciones exteriores, Gregory Meeks, quien habló acerca de la situación con Venezuela, los diálogos, y esto fue lo que le dijo a La Voz de América. Mi mensaje para el señor Maduro, a quien conozco muy bien, es: resolvamos los problemas, reunámonos todos, sentémonos con la oposición, resolvamos mutuamente, saquemos a otra gente, saquemos a la iglesia, saquemos a otros partidos que puedan ser mediadores para que podamos ayudar al pueblo venezolano. Algo que fue claro en esta conferencia de prensa es que tienen optimismo de lo que va a suceder y el trabajo que van a seguir desarrollando en conjunto, en especial para trabajar en la democracia y en la paz. Así es, Celia, y desde su primer día como presidente de Colombia, Gustavo Petro no tardó en impulsar las reformas que prometió durante su campaña, entre ellas la tributaria, que sería la base para soportar económicamente su plan de gobierno. Yair Díaz, ¿cómo han transcurrido las primeras horas de gobierno del presidente Petro? Yasmín, la agenda de este lunes del presidente Gustavo Petro comenzó con un encuentro con su homólogo de Chile, Gabriel Boric, en horas de la mañana. Uno de los temas que trataron fue la paz en este primer encuentro que se realizó en la Casa de Nariño. Hemos hablado de la paz. Chile es país garante, de acuerdo a los protocolos del gobierno Santos, en las negociaciones de paz que en ese entonces se establecieron finalmente en La Habana, Cuba, y esperamos siga siendo un país garante en esos procesos de paz que están por reiniciarse. Los jefes de Estado apuntaron a que avanzarán en proyectos que beneficien a los dos pueblos en materia migratoria. Esto ante el alto flujo de migrantes de paso provenientes de Haití y Venezuela. Ningún país puede dar respuestas únicas por sí mismo. Que en la medida en que resguardemos y hagamos respetar nuestras fronteras, nos vamos a estar ayudando en también dar mejores condiciones a quienes se ven en la obligación de emigrar. Y por lo tanto, esa regularización y ese trabajo conjunto, tanto de nuestras policías como de nuestros gobiernos, es algo que es importante en el mediano plazo. Otro de los primeros actos importantes fue la radicación en el Congreso de Colombia del proyecto de reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Su propósito esencial es conseguir más recursos o una contribución de los sectores de altos ingresos para financiar los programas sociales. La reforma tributaria, que cuenta con 80 puntos, entraría en discusión en debates en el Congreso para ser aprobada o negada. Mientras tanto, el presidente de todo el día, Gustavo Petro, también ha tenido encuentros bilaterales con el canciller de Chile, el canciller de Cuba y la delegación enviada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Yasmín. Era nuestro corresponsal en Colombia, Yair Díaz. Yair, gracias.
Mientras crece el flujo de migrantes en la frontera de Texas, también aumenta la incertidumbre de quienes ya tienen un proceso legal en Estados Unidos y ahora esperan ser enviados en buses a otras ciudades. Víctor Hugo Castillo nos informa desde Brownsville, Texas. Las agencias de seguridad en la frontera no dan abasto ante la llegada de centenares de migrantes. Lo mismo ocurre con los albergues en ambos lados de la frontera, pues ni están preparados ni pueden con más habitantes. Es tanta la cantidad de gente que está entrando que no hay una fórmula perfecta para poder resolver el problema. El Ministerio Golán, dirigido por el pastor Navarro de la Iglesia Bautista West Brownsville, asiste a un promedio de 1,200 migrantes semanalmente. Además de comunitario, de social, un servicio también de poderle brindar esperanza. Pero la esperanza de muchos se ve frustrada, aunque algunos ya cuentan con cita ante jueces para tramitar sus procesos legales. Documentos que necesitamos para movilizarnos, para estar aquí en el país. Para otros no hay mucha claridad del futuro que les espera cuando sean enviados en buses a la ciudad de Santuario. Tengo que enviar una foto, y esa foto tiene que estar dentro de 120 kilómetros cuadrados al lugar de la residencia donde voy a estar. Para ello, a algunos migrantes se les da un celular en el que solo funciona una aplicación para monitorearlos, pero otros se embarcan en los buses solo con una certeza: dejar atrás duras realidades. La situación de Venezuela está crítica, ya no se puede comer, no se puede vivir, la delincuencia aumenta cada día más. Al abordar un autobús con destino a la ciudad donde tienen su cita para asilo, estos migrantes se convierten en parte del grupo de 6,500 indocumentados que ya, a través del operativo Lone Star, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado a capital Washington, D.C. y a Nueva York. Según él, con la intención de brindar alivio a las comunidades fronterizas. Es un trato digno. Pero quienes están al frente de la atención humanitaria ya solo tienen una definición para el reto migratorio. La palabra no hay otra más que un caos. Víctor Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas. Justamente más migrantes indocumentados llegaron en buses este fin de semana a la ciudad de Nueva York. Organizaciones no gubernamentales que les brindan ayudas denuncian que muchos de ellos llegan con información falsa y que incluso podría llevarlos a la deportación. Ángela González tiene los detalles. Yo no entré por México, no fue fácil, yo entré de noche. Vi también niños que los secuestraba, robaba la mochila. Yo tuve que dejar la mochila tirada porque si tú dejas mucha mochila te roba. Y tras cruzar la frontera sur, la pesadilla de Alexander no terminó. Como él, unos 200 inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos se encuentran en nuevas condiciones de vulnerabilidad. No es fácil porque uno viene para acá para levantarse uno y aquí ayudar a la familia de uno. Además, está perdido en el mar de leyes migratorias. Incluso las organizaciones proinmigrantes que ayudan a personas indocumentadas aseguran desconocer por qué los inmigrantes enviados desde la frontera llegan con información de refugios que no existen o direcciones incorrectas. Organizaciones no únicamente en Nueva York, por en el sur del estado de Nueva York, han recibido este correo y no hay manera de mandar la información de ellos. Según las denuncias, los migrantes se ven expuestos a ser deportados. Así en las cortes existan ya sus casos de solicitud de asilo. Lo que está pasando es que también están llegando correo a la oficina con personas que nosotros no tenemos contacto, ni un correo electrónico, no aparece ningún número de teléfono. Pero los funcionarios estatales de Texas y Arizona insisten en sus argumentos para enviar a los inmigrantes a ciudades como Nueva York. El primer autobús de migrantes ha llegado a Nueva York. Biden se niega a hacer su trabajo, por lo que Texas continúa tomando medidas sin precedentes para asegurar nuestra frontera. Nueva York es el destino ideal para estos migrantes. En el caso de los 200 identificados, las organizaciones se esfuerzan por encontrar salidas al laberinto migratorio. El gobierno de la ciudad ha dicho que trabaja contrarreloj para mejorar los sistemas de admisión de sus albergues, ya que esta situación, con miles de inmigrantes llegando, es completamente nueva para sus funcionarios. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Por cuarto
cuarto día consecutivo, Cuba lucha para contener un incendio que se originó después de que un rayo en un depósito de combustible cayera en ese lugar, en Matanzas, en la costa norte. El incidente ha dejado al menos a una persona muerta y más de 120 heridas, además de exacerbar la escasez de energía que ya padece la isla. Según reportan las autoridades, el fuego continúa extendiéndose, mientras que especialistas mexicanos y venezolanos se unieron a los bomberos cubanos para controlar las llamas y evitar que se propague a tanques e instalaciones cercanas. Entre tanto, en Guatemala, este lunes se llevó a cabo la primera audiencia de declaración del periodista José Rubén Zamora, detenido por la justicia de ese país. Eugenia Sagastume nos trae las reacciones. Creo que todo el Centro Internacional para Periodistas ya ha pedido la inmediata liberación del periodista José Rubén Zamora. Avanza el proceso judicial contra José Rubén Zamora, director de diario El Periódico en Guatemala. Este lunes se retomó la audiencia de primera declaración después que el Ministerio Público indicó que 2 abogados defensores del periodista también figuran como acusados. Organizaciones internacionales aseguran que se trata de una censura a la prensa. Parece ser el proceso penal más grave y más connotado en contra de un periodista en años recientes en Guatemala. Esto forma parte de ese mecanismo y ese proceso de tratar de silenciar a aquellos que son críticos de la administración de turno. Aunque Zamora es crítico del actual gobierno, la Fiscalía insiste en que no se debe a su ejercicio como periodista. La persecución penal que ha iniciado el Ministerio Público es enfocadamente en contra de un sujeto individual por el ejercicio de la actividad mercantil de manera ilegal y de manera ilícita, donde pretendió simular ciertos contratos. Sin embargo, quienes respaldan a la prensa piden estar alerta. Todo esto debe ser una señal de alarma a la comunidad internacional, que debe duplicar sus esfuerzos para proteger lo poco de democracia y de Estado de Derecho que hoy queda en Guatemala. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó las evidencias que sustentan los delitos que se le imputan a Zamora para dar paso a su primera declaración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El obispo nicaragüense más crítico a la administración de Daniel Ortega cumple este lunes 3 días bajo arresto domiciliario tras ser investigado por supuesta desestabilización en contra del Estado. Cada vez más voces en el hemisferio condenan las acciones del gobierno y demandan un pronunciamiento del Papa Francisco. Son exiliados nicaragüenses que desde Miami, Florida y San José, Costa Rica, muestran su respaldo al obispo Rolando Álvarez, a quien la Policía Nacional mantiene bajo arresto domiciliario en la Casa Cural de Matagalpa, en el norte de Nicaragua. Somos una iglesia que está sufriendo y estamos en comunión con él. Al Papa lo que le queremos decir es que por favor ponga su mirada sobre Nicaragua. Álvarez, uno de los obispos más críticos a la administración sandinista, es investigado por supuesta desestabilización en perjuicio del Estado de Nicaragua. Prevaliéndose de su condición de líderes religiosos, están intentando organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe se solidarizó con los obispos y sacerdotes nicaragüenses, quienes denuncian ser víctimas de la violencia del gobierno de Daniel Ortega. Es muy triste que la iglesia, que siempre está para servir al pueblo, hoy sea silenciada, perseguida o aprisionada, aunque sea en la misma Casa Cural. Simultáneamente, cada vez surgen más voces que demandan al sumo pontífice condenar la situación contra los obispos nicaragüenses. Nosotros reclamamos, nosotros quisiéramos que el Papa Francisco y que el Vaticano tuvieran una posición un poquito más clara de defensa y protección a su iglesia. Desde el año 2018, el presidente Daniel Ortega acusa a los obispos de intentar apoyar un golpe de Estado en contra de su administración. Donaldo Hernández, Voz de América. Las
autoridades de Nuevo México investigan una serie de asesinatos de musulmanes en la ciudad de Alburquerque. El viernes se reportó el más reciente hecho donde un joven de alrededor de 20 años fue matado a tiros. La gobernadora Michelle Luján describió el hecho como asesinatos selectivos. Hasta el momento van 4 víctimas que han muerto en similares circunstancias. Tienen en común que todos son de origen asiático y musulmanes, pero la policía ha dicho que no puede asegurar por el momento si se trata de crímenes de odio. Cambiamos de información. Al regreso a clase para los más pequeños en Estados Unidos está en cuenta regresiva. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con lo necesario para volver a las aulas. José Pernalete nos cuenta cómo una ONG en Miami les facilita elementos indispensables para retomar sus estudios. La vuelta a clases es una ilusión para los niños. Regresar a las aulas requiere de muchas cosas, además de las ganas de aprender. No obstante, hay centenas de infantes en hogares de acogida cuyos responsables no tienen a la mano los recursos para proveer lo necesario. Gracias al apoyo de organizaciones sin fines de lucro de Miami, se conducen los esfuerzos de empresas privadas para poder entregarle a estos alumnos ropa, calzado, mochilas y útiles escolares. Nosotros tenemos unos 500 niños en el sistema de acogida en el condado de Miami-Dade. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es apoyarlos y hacerlos sentir que son como los demás niños de nuestra comunidad. El rostro de los niños se ilumina con sus sonrisas al ver estas donaciones de artículos nuevos, adquiridos y escogidos directamente en la tienda. La intención de los organizadores es dignificar el espíritu de fortaleza de los muchachos que atraviesan por situaciones de dificultad, tanto económicas como familiares. Los niños no tienen casi nada, ¿verdad? Están en casas, fueron niños abusados, los padres los dejaron y ahora están con personas que los están apoyando a echar para adelante en la escuela. Para la Fundación Voices for Children, la prioridad es brindar a estos menores condiciones más dignas y humanas. Lo más importante es que un niño tenga un hogar, que tenga comida caliente y que tenga educación. En el sur de Florida, el regreso a clases está previsto a partir del 15 de agosto. José Pernalete, Voz de América, Miami. El aumento en el consumo de alcohol fue uno de los efectos de las restricciones sociales por el coronavirus, según funcionarios de salud pública. Ahora, con el retorno a la normalidad, algunos bares le han dado un enfoque alternativo a sus negocios. Veamos. El bar Awake en Denver, Colorado, se parece a la mayoría de otros lugares para beber, pero con una gran diferencia: no hay alcohol. Promovemos un estilo de vida sobria y curiosa y damos la bienvenida a cualquiera que esté dispuesto a no beber alcohol. Desde noches de solteros hasta eventos sociales logran que clientes como Tyler Brenner sientan que es normal socializar sin beber alcohol. He estado sobria durante 1 año y 2 meses. Definitivamente es algo a lo que renuncias cuando dejas de beber, como socializar, por lo que es bueno tener un lugar donde puedes ir y hacerlo sin sentir la presión de beber. Eliminar el alcohol de la ecuación social también es un alivio para algunos de los empleados de Awake. Me encanta el ambiente. Me encanta no tener que preocuparme por recibir comentarios inapropiados. Honestamente, puede que suene muy dramático, pero trabajar aquí realmente me ha salvado la vida. Estar en un entorno en el que todavía puedo ser yo misma, ser creativa, disfrutar de las bebidas y hacer felices a otras personas con estas bebidas sin tener un efecto secundario negativo de beber. Con más bares que ofrecen alternativas sin alcohol para atraer a clientes sobrios, los propietarios de Awake buscan abrir nuevas sucursales en Colorado con miras a expandirse fuera del estado. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Un cambio histórico se prepara en el certamen de belleza más importante del mundo. A partir del año 2023, Miss Universo permitirá la participación de mujeres que estén o hayan estado casadas, divorciadas, así como las que se encuentren en estado de gestación o tengan hijos. La información habría sido enviada a través de un comunicado por parte de Miss Universo a los organizadores del certamen en cada nación. Según reportan varios medios, el concurso
incluso llegó a la conclusión de que las decisiones personales de un ser humano no deberían ser una barrera para su éxito. Un gran cambio. Bien, y con esta historia nos despedimos por hoy. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Yasmín López y los veo de nuevo mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.